Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase virtual que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la explicación que tendremos para la actividad de esta semana. Iniciamos con la oración. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Estrella ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos a esta explicación de esta semana. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a explicar, más que todo dar un panorama de lo que son o lo que es la nomenclatura química. Nosotros cuando hablamos de nomenclatura química estamos hablando en la forma en cómo vamos a nombrar a los compuestos químicos. Ya vimos cómo se trabajan los enlaces, ya vimos cómo se involucra un elemento de la tabla periódica con otro y las combinaciones de ellos por medio de ya sea enlaces iónicos o ya sea por enlaces digamos de fórmula empírica o por forma molecular. Ya conocemos cada uno de ellos, ya fuimos trabajando cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la nomenclatura. ¿Y la nomenclatura qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nomenclatura? Nomenclatura nos estamos refiriendo a la forma o al nombre que se le va a dar a cada uno de los compuestos químicos que ya hemos visto, que ya hemos trabajado, que ya ustedes ya han aprendido, ya los han leído ahí en su libro. Entonces, en la página 33 de su libro aparece ya lo que es la parte de nomenclatura de compuestos, ¿verdad? Entonces espero que tengan su libro a la mano para este video tutorial, porque ahí vamos a explicar qué es lo que tienen que realizar ustedes en la tarea que tienen que entregar el día lunes. Dice la nomenclatura de los compuestos. Cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Al principio pues era más fácil porque eran muy pocos compuestos los que existían, pero conforme fue pasando los años y fueron dándose los descubrimientos en la química, habían más nombres, se descubrían más compuestos, más mezclas, más aleaciones, etc. Entonces era difícil tener ya un nombre para cada uno de los compuestos. Entonces ya se fue involucrando diferentes sistemas o diferentes formas de cómo nombrarlos. Entonces dice de sus propiedades, de su origen o de sus aplicaciones. Por ejemplo, la leche de magnesia, el gas hilarante, la piedra caliza, la sosa cáustica, la lejía, la sosa para lavar y polvo de hornear. Todos ellos eran nombres de compuestos que ya existían, pero conforme fueron descubriéndose los demás en los laboratorios químicos o digamos en accidentes de la ciencia, también tuvo que haberse involucrado o crear otros nombres para los diferentes compuestos. En la actualidad el número de compuestos conocidos sobrepasa los 20 millones. ¿Verdad? 20 millones. Por fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años la química ha diseñado un sistema claro para nombrar a las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar la variedad de sustancias. El aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato o a medida que atraviesa el estudio de la química. Para iniciar el estudio de la nomenclatura química, es decir, el nombre de los compuestos químicos, es necesario primero distinguir entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Incluso hay una pregunta ahí en la tarea que tienen que realizar ustedes con respecto a los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Nosotros estamos trabajando enteramente una química inorgánica, es la que estamos trabajando. Una química inorgánica que involucra más que todo a cuerpos que no tienen órganos de carbono o no tienen vida. Los órganos o los orgánicos, se podría decir, son todos los cuerpos que tienen vida, los biológicos. En cambio los inorgánicos no. Entonces dice que se estudiaron o los compuestos orgánicos contienen carbono, comúnmente combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Por conveniencia algunos compuestos que contienen carbono, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, disulfuro de carbono, compuestos que contienen el grupo de cianuro, así como los grupos de carbono, el bicarbonato o consideran compuestos inorgánicos,
se presenta en una breve introducción del tema de compuestos orgánicos, ¿verdad? Y ahí aparece lo que es los compuestos iónicos, ¿verdad? Vamos a ver los primeros compuestos, los que sean los compuestos iónicos. Entonces vamos a pasar a la pizarra, ¿verdad? Para dar un panorama de lo que vamos a explicar de los compuestos iónicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá vamos a trabajar lo que son los compuestos iónicos, que son los primeros compuestos de la nomenclatura. Dice, con la excepción del amonio, todos los cationes de interés derivan a átomos metálicos. Los nombres de los cationes metálicos provienen del nombre de los elementos. Por ejemplo, tenemos el Na, ¿verdad? Que es el sodio. Este es el sodio. Se le llama ion de sodio, ¿verdad? Que tiene una valencia positiva. Entonces se le conoce como ion de sodio. Ion de sodio, ¿verdad? Y ahí tenemos el K, que es el potasio. Ciertos elementos, son muy pocos. Tenemos el K, que es el potasio, que es el potasio, que es el potasio, que tiene una carga positiva también. Aquí estamos hablando que va a ser un K positivo, que son cationes. Y se le conoce ion de potasio o catión de potasio. Entonces ya hablamos que los cationes son carga positiva. Y pueden formar enlaces. Carga positiva, ¿verdad? Entonces ahí aparece también el magnesio y aparece también el aluminio, ¿verdad? Aparece como catión de aluminio y también tenemos el catión de magnesio y el catión de potasio y el catión de sodio. Estos serían los elementos. Estamos hablando específicamente de 4 elementos muy esenciales que son conocidos como compuestos iónicos, que hacen enlaces, ¿verdad? Con carga positiva, ¿verdad? Dice, muchos compuestos iónicos son compuestos binarios o compuestos formados solamente por 2 elementos. Para estos compuestos binarios primero se nombra el anión no metálico, seguido por el catión metálico de una manera, en este caso pues el no metálico con el metálico van a formar en cierta forma un compuesto. Por ejemplo, tenemos el sodio con el cloro, que formamos el cloruro de sodio. La nomenclatura, ¿verdad? Entonces ahí dice nomenclatura con el sufijo uro, ¿verdad? Algunos cationes monoatómicos comunes según su posición en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces vamos a tener la terminación uro, que son los elementos que aparecen, si lo vemos en nuestra tabla periódica, son los que están casi en medio, ¿verdad? Los que aparecen en medio o de transición, que están en medio, ¿verdad? Entonces tenemos el ion ferroso, tenemos lo que es terminaciones uro. Entonces los monoatómicos comunes, ¿verdad? Y aparecen algunos ahí, el ion ferroso, el cloruro ferroso, el cloruro férrico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos acá para hacer los enlaces? Todos los que son óxidos son los que tienen presencia metálica, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos de estos. De algunos que tengan presencia metálica o que son conocidos como óxidos, ¿verdad? Óxidos de manganeso, óxido digamos, de alguna combinación que tengamos con el oxígeno. Regularmente son los que tienen combinación con el oxígeno. Ahí en la página 35 les aparece una tablita. Dice nombres y fórmulas de algunos cationes y aniones inorgánicos comunes, ¿verdad? Donde se pueden dar enlaces. Por ejemplo, vamos a hacer algunos nombres de los siguientes compuestos. Vamos a ver algunos de los que están aquí. Tenemos dentro de los compuestos podemos nombrar también los binarios, ¿verdad? Y los ternarios. Los binarios son aquellos que tienen 2 elementos, ¿verdad? Que tienen 2 elementos. Los binarios que tienen 2 elementos y los ternarios, ¿verdad? Que van a tener 3 elementos.
que van a tener 3 elementos. Entonces tenemos los binarios y vamos a tener también los ternarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, escriba las fórmulas químicas de los siguientes compuestos. Nitrito de mercurio. Nitrito de mercurio, ¿va? Para ello tenemos que tener a la mano lo que es la tabla periódica de los elementos, ¿va? Entonces vamos a tener nitrito de mercurio. Si nos dicen nitrito, de mercurio, ¿qué elementos son los que vamos a tener ahí? Ahora me van a dar el nombre y yo voy a tener que encontrar la fórmula química, ¿verdad? Yo voy a tener que encontrar la fórmula química. Entonces tenemos nitrito de mercurio. Entonces, ¿qué elementos tenemos ahí? Recordemos que tenemos que formar enlaces iónicos, ¿verdad? Tenemos que formar enlaces iónicos. Entonces tenemos nitrito de mercurio. Tenemos que, vamos a tener el nitrógeno, ¿verdad? Como elemento. De ahí vamos a tener el mercurio, que sería el otro elemento que vamos a tener. Y vamos a tener la unión de esos dos elementos en un compuesto químico, ¿verdad? Entonces vamos a buscar lo que es el mercurio. Siempre tenemos que tener a la mano nuestra tabla periódica de elementos. Tenemos que tener siempre nuestra tabla periódica para ver qué elementos y ver las diferentes configuraciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos el Hg, porque dice nitrito de mercurio. Podemos tener nitrito, también tenemos nitroso, ¿verdad? Y nitrato también. Entonces para cada uno de ellos tenemos que ver el número de valencia. Por ejemplo, para el mercurio, vamos a tener que el mercurio va a tener una valencia de 1 y 2, va a trabajar, ya sea con una valencia de 1 o de 2. Y el nitrógeno, tenemos que ver con qué trabaja el nitrógeno, con qué número de valencia. Cada uno de ellos tiene su valencia. Vamos a ver el nitrógeno. El nitrógeno trabaja con 3, con 4 y con 5, con números de valencia, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de este caso, que es el nitrito de mercurio, nitrito, el número romano muestra el ion mercurio, ¿verdad? El ion mercurio con carga más 1. Sin embargo, el ion de mercurio 1 es diatómico, es decir, el mercurio tiene 2, tiene una carga positiva de 2, ¿verdad? Si tenemos 2 acá, ¿cuánto tendría que trabajar el nitrógeno? Entonces tenemos el ion de nitrito, que sería 2, ¿verdad? Entonces tenemos que la fórmula, aquí estaríamos trabajando, si trabajamos con 2, al final pues tenemos que cuadrar, ¿va? Que sea, si el hidrógeno está trabajando, en este caso estamos trabajando que el mercurio, perdón, está trabajando con 2, entonces este también tendría que tener la combinación para que pueda neutralizarse. Por lo tanto, la fórmula sería, dice, el núcleo romano muestra, ¿verdad? Porque ahí está diciendo el nitrito de mercurio 1. Se me estaba olvidando colocar eso. El nitrito de mercurio 1 quiere decir que está trabajando, ¿verdad? El nitrógeno va a trabajar con una valencia determinada, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el nitrito de mercurio 1, ¿verdad? El número romano muestra que el ion de mercurio tiene una carga 1, más 1. El ion de mercurio, entonces, tiene una carga de más 1. Este tendría más 1, ¿verdad? Este va a tener una carga de más 1 porque me está diciendo, el número romano que está acá me está diciendo que va a trabajar con una carga positiva de más 1. Tendría que trabajar con una carga positiva de más 1. Sin embargo, el ion de mercurio es diatómico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar con dos, ya sea con 2 números de valencia, puede trabajar. Y el ion de nitrito, que sería NO2, ¿verdad?
el nitrito